Bienvenidos a su módulo de procesos de evaluación de la calidad. Por supuesto, en este módulo abordaremos los fundamentos y los procesos principales que tenemos que realizar para poder evaluar la calidad de la educación superior. Pero por supuesto, puedes aplicar estos principios y estos procesos estratégicos para evaluar la calidad de cualquier nivel y sistema educativo que consideres pertinente. Por supuesto, en este caso utilizaremos ejemplos que están básicamente centrados en la educación superior, la cual es el objeto de estudio que nos reúne en este vídeo. Por supuesto, lo primero que analizaremos serán los fundamentos de la calidad para luego terminar con los procesos de evaluación de la calidad. ¿Qué relación existe entre los fundamentos de calidad y los procesos de evaluación de la calidad? Existe una relación de causa y efecto. Eso es algo que nunca debes olvidar porque si tu teoría de la calidad es errónea y los procesos y protocolos técnicos que has seguido para poder diseñar los estándares o indicadores que finalmente aplicarás en un proceso de evaluación de la calidad, si esta teoría y estos procesos no han sido realizados de una manera rigurosa, el proceso de evaluación de la calidad pues perdería obviamente sus niveles de validez y de confiabilidad mínimamente aceptables. Por lo tanto, la relación entre los fundamentos y la teoría que utilizas de calidad tiene una relación de causa y efecto muy relevante e importante para con la ejecución de los procesos de evaluación de la calidad. Vamos a empezar primero con los fundamentos. Popularmente existe un entendimiento de la calidad bastante erróneo, ¿no? Normalmente la gente piensa que la calidad es el producto. Este es un producto de calidad. Es una expresión bastante general, muy popular en el imaginario colectivo. Y en esta construcción social del conocimiento necesitamos ir por capas, tratando de profundizar a un nivel técnico, a un nivel mucho más científico, la definición de calidad. Bueno, la gente piensa que la calidad es el producto final o el resultado final de un proceso determinado. Piensan que la calidad bien puede ser un producto o bien la calidad puede ser un servicio o ambos. Pero la calidad no es ni el producto ni lo que le da origen al producto. Vamos a tratar de diferenciar estos aspectos. En primer lugar, lo que nosotros tenemos son especificaciones técnicas. Una especificación técnica viene a ser, por ejemplo, un currículum. El currículum me indica, por ejemplo, un perfil de egreso. Me está describiendo cuáles son las competencias, las habilidades, los desempeños que tiene que tener un profesional al término de un itinerario formativo. Entonces yo tendría que realizar la evaluación de estas competencias, de estos aprendizajes y compararlos con las especificaciones técnicas que se encuentran en el currículum, en el perfil de egreso, en el árbol por competencias de la carrera. Sin embargo, la calidad no es ni la especificación técnica ni el aprendizaje. Correcto. La calidad es el grado en que el aprendizaje se parece a las especificaciones técnicas. Es decir, la calidad es un momentum. El momento en que yo comparo especificaciones técnicas suficientemente claras con aprendizajes suficientemente mesurables. Por lo tanto, la calidad no es ni la especificación técnica ni el aprendizaje. La calidad es el grado en que este aprendizaje se aproxima a esta especificación técnica previa. La especificación técnica es el currículum, el perfil, puede ser también, por supuesto, el sílabo con su competencia, puede ser también a nivel micro
las subcompetencias en cada una de sus unidades y obviamente puede ser, por supuesto, también el proyecto de aprendizaje final que tenemos dentro de un determinado módulo. Por lo tanto, este es un aspecto de los más importantes porque la gente confunde el producto con las especificaciones de tal manera que tienen una percepción generalizada muy errónea de lo que es calidad. Para que la calidad exista, usted necesita obviamente un conjunto de requisitos. No cualquier producto, no cualquier tipo de especificación técnica. La especificación técnica entonces tiene que ser lo más clara y precisa, obtenida siguiendo un protocolo. Y los aprendizajes pues tienen que ser mesurables, porque de lo contrario no podría yo realizar una comparación de tipo evaluativa con fines de poder determinar una aproximación a sus niveles de logro. Por otro lado, uno de los aspectos muy importantes de la calidad consiste en entender que hay tres términos que resultan fundamentales de diferenciar cuando hablamos de calidad. Veamos cuáles son. En primer lugar, tenemos el término eficacia, efectividad, y el otro término que normalmente se conoce como eficiencia. Al parecer estos tres términos son sinónimos, sin embargo no significan lo mismo. Obviamente cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de lo que se entiende por el análisis de los recursos y procesos que han intervenido para lograr un resultado, un determinado resultado. Cuando hablamos de eficacia nos estamos refiriendo, por supuesto, a el análisis de el resultado en comparación con sus especificaciones técnicas. Pero cuando hablamos de efectividad, nos estamos refiriendo a lo que las personas o nuestros usuarios piensan acerca del producto. No acerca de las especificaciones, solo acerca del producto o del servicio que nosotros les hacemos llegar. Por lo tanto, estas tres categorías son muy importantes de diferenciarlas porque, por ejemplo, la mayoría de universidades cometen graves errores a la hora de realizar sus encuestas, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es encuestar al estudiante universitario sobre el servicio que están recibiendo. Y eso es una evaluación, podría decirse una aproximación de la efectividad, no de la calidad. Cuando hablamos de la calidad, estaríamos hablando de la relación entre nuestro producto o nuestro servicio con las especificaciones técnicas, es decir, el grado en que nuestro producto o nuestro servicio o nuestro producto o nuestro servicio final o nuestros resultados o productos finales se asemejan a las especificaciones técnicas que nos hemos propuesto previamente. Ahora, uno de los aspectos más importantes es el siguiente. Si para que exista calidad yo tengo que tener especificaciones técnicas que debo comparar con un determinado hecho, por ejemplo, aprendizajes, versus especificaciones técnicas, o especificaciones técnicas versus procesos, productos o servicios educativos, por supuesto, en este caso, siendo la calidad la relación de igualdad que existe entre A y B, ¿qué pasaría si mis especificaciones técnicas están mal? Entonces, en la teoría de la calidad necesitamos entender que el aspecto más importante que le da origen a un proceso de calidad no son la comparación, sino la elaboración y el perfeccionamiento de las especificaciones técnicas. Es decir, yo aquí voy a tener un conjunto de estándares, yo voy a tener aquí un conjunto de indicadores, por ejemplo, y debo asegurarme de utilizar un protocolo técnico para que esos estándares y esos indicadores, que son mis especificaciones técnicas de lo que voy a medir o a evaluar,
obviamente, estén elaborados de una manera técnicamente válida y confiable. Porque de lo contrario, cometería un error técnico, un error científico fundamental que usualmente es cometido por la mayoría de personas y agencias e instituciones que evalúan la calidad. Expliquemos cómo. Debido a que la calidad no es un resultado, no es un producto. La calidad no es esto, no es B. Aquí yo puedo tener el aprendizaje, las competencias, las habilidades, los desempeños. Entonces, usualmente se dice, bueno, una institución educativa es buena porque logra que se consigan esas competencias. Y por lo tanto, si se logran las competencias, los desempeños, las habilidades, hay calidad. Sí, efectivamente, hay calidad, pero la calidad no son los aprendizajes. La calidad es el grado en que estos aprendizajes se asemejan a estas especificaciones técnicas. Por lo tanto, la calidad es esto. No es esto ni esto. ¿Sí? No son las especificaciones técnicas la calidad. La calidad no es el aprendizaje ni la especificación técnica. La calidad es el grado en que los aprendizajes se asemejan a las especificaciones técnicas. Por lo tanto, la calidad no es el primer factor, ni el segundo factor, no es ni esta variable, es la tercera variable. Es un grado de semejanza. Si yo no comprendo esa diferencia, entonces yo estoy pensando que el aprendizaje, si se logra, el aprendizaje es la calidad. Y eso es falso porque el aprendizaje obviamente, tiene una función y cumple una función de efecto, mientras que lo que se denomina el enfoque de la calidad cumple una función de causa. Por otro lado, es muy importante entender que el aprendizaje, ni las competencias, ni las habilidades serían la calidad. ¿Por qué? Porque no podría existir calidad sin especificaciones técnicas. Y por otro lado, por supuesto, las especificaciones técnicas en sí mismas tampoco representarían la calidad. Siendo la calidad entonces ni los aprendizajes ni las especificaciones técnicas, sino el grado en que los aprendizajes se asemejan a las especificaciones o el grado en que A se asemeja a B, yo tengo que entender, y aquí está la demostración técnica más importante de que yo no debo confundir calidad con esto. Porque si yo afirmo que la calidad son los aprendizajes y que existe calidad cuando se logran los aprendizajes, entonces debo de considerar el siguiente contexto. ¿Qué sucede si mis especificaciones técnicas son malas? Por ejemplo, si un currículo nacional o si un currículum de una carrera no ha sido elaborado de manera óptima, de manera válida, no posee alineamiento, no se han identificado las competencias con metodologías válidas y confiables. Entonces, este currículum posee competencias de una carrera profesional o competencias de la educación básica, como usted quiera. Posee competencias con bajo grado de validez, de confiabilidad y por lo tanto son competencias mal identificadas, lo que significa que al no verse seguido protocolos técnicos apropiados, estas especificaciones técnicas, ¿sí?, poseen serias deficiencias. Si mis especificaciones técnicas son deficientes y mis aprendizajes alcanzan esas especificaciones técnicas, yo voy a tener en apariencia de que existe un alto grado de calidad. Sin embargo, es falso, porque al haber descuidado las especificaciones técnicas, no importa si usted alcanza esas especificaciones técnicas,
ya los resultados, procesos y productos son básicamente defectuosos debido a que están siguiendo especificaciones técnicas deficientes. Esto es algo importantísimo de entender porque de esa manera usted puede evitar el común sesgo que existe a la hora de comprender la calidad, ¿no? Entonces yo no debo de confundir los aprendizajes con la calidad, ni las especificaciones técnicas con la calidad, sino más bien el grado en que los aprendizajes y las especificaciones se asemejan. Por supuesto, siempre y cuando estas especificaciones técnicas cumplan con protocolos de validez y confiabilidad que nos aseguren la ausencia de deficiencias a la hora de su planteamiento. Entonces, entendido esto, vamos a pasar ahora sí, después de estos breves fundamentos y este marco teórico de la calidad, vamos a pasar a los procesos. Por lo tanto, ya nos dimos cuenta que si yo tengo mis especificaciones técnicas con las cuales yo voy a evaluar y a medir mis resultados, mis procesos, para poder establecer cuál es el grado de semejanza o de igualdad entre estos procesos y mis estándares o especificaciones técnicas, el asunto más importante para empezar a hablar de calidad sería este, el paso 1. ¿Por qué sería el paso 1 conseguir A, es decir, las especificaciones técnicas? Porque si yo no tengo especificaciones técnicas válidas y confiables, de nada me sirve estar realizando comparaciones o evaluaciones con mis procesos o mis resultados. Porque si por así decirlo, la unidad de medida está mal, no importa cuántas veces midas. Si la unidad de medida es errónea, no importa cuántas veces la apliques. Si los instrumentos que estás utilizando no son válidos ni confiables, no importa cuántas veces investigues, apliques o recolectes la información. Siempre la información será en apariencia confiable y válida, pero sin embargo, si las especificaciones técnicas son erróneas y los instrumentos, por supuesto, el resultado de mi evaluación, no importa cuántas veces yo la realice, carecerá de confiabilidad y de consistencia en el tiempo. Por lo tanto, el paso número 1 es, para poder desarrollar procesos de evaluación de la calidad y procesos de gestión de calidad, consiste en realizar las especificaciones técnicas, elaborar las especificaciones técnicas siguiendo protocolos precisos, protocolos que nos den mayor validez, mayor confiabilidad a la hora de ejecutarlos y obtener estas mediciones y aproximaciones. Entonces, ese sería el primer paso. No es recomendable aplicar especificaciones técnicas sin haber reflexionado sobre, obviamente, la validez y la confiabilidad de esas especificaciones técnicas. Por eso podría decirse que la calidad empieza con el diseño de especificaciones técnicas. Segundo, si yo no tengo este elemento fundamental, lo segundo ya sería aplicar esas especificaciones técnicas a procesos, a resultados, para poderlos evaluar. Pero si las especificaciones técnicas son erróneas, la calidad no puede tener inicio, no puedo determinarla, no puedo establecer cuál sería el grado de similitud entre A y B. Un ejemplo, cuando muchos de nuestros países, por ejemplo, dicen ¿cuál es el grado de calidad que tiene la educación en el Perú? No se puede determinar la calidad de la educación en el Perú. ¿Y por qué? Pues sencillo. Pues la especificación técnica de la educación básica es el currículo nacional. Y el currículo nacional en el Perú posee serias deficiencias técnicas. Es decir, por ejemplo, no se sabe de dónde sacaron las competencias que vienen a ser las especificaciones técnicas de los aprendizajes que tienen que lograr los niños
y adolescentes de nuestro país. Por lo tanto, si las especificaciones técnicas están mal elaboradas, yo no puedo determinar cuál es el grado de calidad. Porque desde el saque, desde el inicio, desde el origen del proceso de calidad, el proceso inició de manera defectuosa. Entonces el Perú tendría que hacer currículos con alta validez y confiabilidad para que sus especificaciones técnicas puedan obviamente tener un mayor sustento operativo y técnico y científico para poder pasar a realizar los procesos de la evaluación de la calidad. Entonces, nuestros niños pueden estar sacando un promedio de 20 en todas las áreas y por lo tanto uno podría decir, wow, vaya, qué impresionante. La calidad es altísima en nuestro sistema educativo. Falso, porque en la vida real estos 20 no van a representar ningún impacto para el país. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque las competencias hacia las que se han dirigido estos desempeños, estos aprendizajes han sido obtenidas de una manera completamente inválida. Es decir, son poco prácticas, poco aplicables para el desarrollo económico, político, social, cultural del país. No van a realizar ningún impacto en la competitividad ni en la productividad de los diferentes sectores, ni primario, ni secundario, ni terciario. Por otro lado, si por ejemplo mis especificaciones técnicas es el currículum de una carrera profesional y el currículum de la carrera profesional se obtuvo mal, se elaboró de una manera antitécnica, como lo están haciendo el 100% de universidades del Perú en este momento, y aún así se están licenciando. Si las carreras profesionales están mal diseñadas, porque no están por competencias, continúan por asignaturas, entonces continúan con cursos generales, por ejemplo, y luego con el paquete de cursos de especialización y de especialidad. Al estar mal diseñadas las carreras profesionales, no interesa que los estudiantes logren las competencias en un 100%, porque lo que están logrando son los errores que indican las especificaciones técnicas. Ese es el gran problema cuando uno inicia un sistema de gestión de calidad. Si yo no defino con precisión en mi paso número 1 las especificaciones técnicas de los procesos que voy a evaluar, de los resultados que voy a evaluar, todas las evaluaciones que yo realice posteriormente, no importa cuántas veces, no tendrán confiabilidad, ni validez, ni consistencia. Entonces, el paso número 1 para implementar, para diseñar un sistema de evaluación, un sistema de gestión de la calidad, consiste en primer lugar en producir especificaciones técnicas altamente válidas y altamente confiables. Vamos entonces en esta última parte a comprender cuál sería el protocolo técnico, uno de ellos, para producir estándares o indicadores de calidad altamente confiables y con alta validez. Entonces, el paso número 1 consiste en subdividir todo proceso, ya sea generador de productos o de servicios, en grandes etapas, ¿ya? En grandes etapas. Por ejemplo, podemos basarnos en algunas normas internacionales que ya nos vienen dando luces acerca de cuáles son las etapas estratégicas de los procesos que nosotros vamos a evaluar. Por ejemplo, existe una norma ISO 10015. La ISO 10015 establece que los procesos educativos deberían realizarse en 4 grandes etapas, 4 grandes pasos. Por ejemplo, en primer lugar, la identificación de necesidades formativas, las llamadas INF. ¿Qué nos dice esta ISO? Que el primer paso que tiene que dar una institución educativa es la identificación de necesidades formativas en un territorio. Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer una institución educativa de cualquier nivel, centrémonos en la universidad, es ¿cómo estoy identificando las necesidades formativas
de la población para poder diseñar la carrera. Entonces, el segundo paso es el diseño y planificación de la formación. Entonces, una vez que usted identificó las necesidades formativas en la población, ahora usted tiene que diseñar y planificar la formación. Es decir, usted tiene que diseñar aquí la oferta formativa. Pero esa oferta formativa tiene que estar basada en un estudio de las necesidades de la población. El tercer proceso que nos indica la ISO es, muy bien, ya usted identificó, ya usted diseñó, ya planificó la formación que va a brindar, muy bien. Ahora usted tiene que realizar el suministro, es decir, brindar el servicio, realizar estos procesos, pues obviamente de matrícula, todos los procesos administrativos, todos los procesos académicos de enseñanza, aprendizaje, retroalimentación, prácticas, uso de laboratorio, evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tercer paso, el tercer gran proceso que nos indica esta interesante ISO. Y el cuarto paso es, obviamente, lo que nosotros denominamos ya la evaluación de los resultados de formación. ¿Qué significa? Que la institución educativa ya identificó las necesidades formativas en una población, tradujo esas necesidades, las interpretó y para eso ya elabora un diseño y una planificación de la formación, da el suministro y después de dar el suministro educativo, ahora realiza lo que se denomina un proceso de evaluación ya de los resultados de la formación, ¿no? Entonces, ya hemos logrado, a ver si hemos logrado alcanzar lo que nos habíamos propuesto previamente a brindar el suministro. Es decir, a lo que nos hemos propuesto en el diseño y la planificación de la formación. Perfecto, entonces el paso número 1 consiste en apoyarme en alguna norma, si ya está existente, o en, por ejemplo, la teoría de la cadena de valor para poder desagregar cuáles son los procesos estratégicos que yo realizo. Aquí usted tiene 4 procesos estratégicos que debería realizar, por ejemplo, toda universidad o institución educativa en el mundo. Incluso cualquier empresa, incluso cualquier entidad pública o privada que quiera gestionar el conocimiento o que quiera gestionar el aprendizaje. Estos son los 4 procesos. Ese es el paso número 1, es descomponer mi actividad educativa en macroprocesos estratégicos. Puedo basarme en una norma o de lo contrario tendré que trabajar con un equipo de personas que me permita visibilizar y desagregar la actividad que yo realizo en procesos estratégicos. Una vez que se tienen los procesos estratégicos, pasamos a realizar la siguiente actividad. Si mi proceso estratégico, de acuerdo a esta ISO, por ejemplo, mi proceso estratégico 1 es la identificación de necesidades formativas, debo pasar a realizar una definición. Una definición de este proceso. ¿Cómo podríamos entender la identificación de necesidades formativas? Bueno, voy a ensayar una definición lo más técnica posible. El proceso de identificación de necesidades formativas de una población, sea de inicial, sean infantes, niños o adolescentes o adultos, el proceso de identificación de las necesidades formativas de una población es el proceso técnico mediante el cual se identifica la demanda de competencias necesarias para que una población alcance, ¿sí?, índices elevados de su desarrollo humano. Ahí tienen un ejemplo de definición. Otro ejemplo de definición sería, bueno, es el proceso técnico mediante el cual identificamos las competencias que requiere un segmento poblacional en un determinado territorio o territorios para poder desempeñarse en el campo del trabajo, la producción y el empleo. Por lo tanto, lo que tenemos que realizar es una definición lo más técnica posible del proceso.
Una vez que tenemos la definición técnica del proceso, pasamos a la siguiente etapa, es decir, a esta etapa número 2, que consiste en lo que llamamos la categorización. La categorización significa extraer todas las categorías relevantes, imprescindibles, que tendría que contener la definición cuando esa definición se aplique operacionalmente. Por ejemplo, si nosotros vamos a identificar necesidades formativas, las categorías que yo puedo identificar cuando voy a indagar sobre las necesidades formativas de una población pueden ser las siguientes. Por ejemplo, si identificar necesidades formativas consiste en indagar sobre qué competencias requiere una población en un territorio o territorios, por ejemplo, esa identificación consideró el incremento del empleo, el incremento del trabajo, es decir, las competencias identificadas se están identificando en función de las necesidades de empleo presentes o futuras, de la necesidad de incrementar el trabajo en la población segmentada, analizada. Por otro lado, el paquete de competencias que se analizan es lo suficientemente confiable, válido, operativo, claro, preciso, transparente y comparable, integral, al tener competencias tanto genéricas como específicas o blandas. Por otro lado, la identificación de estas necesidades formativas contempla la posibilidad de facilitar su certificación, el reconocimiento de aprendizajes laborales que existen en la práctica de la comunidad y de la sociedad. Por otro lado, la identificación de estas necesidades formativas contempla los cambios que se producen en el entorno ambiental, económico, político, social, cultural. Se contemplan nuevas competencias que se avecinan como necesarias en el futuro inmediato. Por otro lado, esta identificación de necesidades formativas está identificando aprendizajes o competencias con alta elasticidad, con una alta variabilidad de sus aplicaciones y de los campos de intervención profesional, tal como ya nos advierte el método ETET francés. Por otro lado, está considerando la demanda del trabajo y la demanda de los aprendizajes. Y por otro lado, está considerando lo que nosotros denominamos como los cambios en la ciencia y la tecnología. Como ustedes pueden ver, hay que extraer todas las categorías posibles que sean relevantes para la identificación de estas necesidades formativas. Quiere decir que estas necesidades formativas deben de tener categorías que nos permitan hacer que la información que yo extraigo sea lo más relevante posible. Así, las necesidades formativas obviamente deben estar relacionadas con el empleo. Estas necesidades formativas tienen que estar relacionadas con el trabajo, con las competencias, las certificaciones, el reconocimiento de aprendizajes laborales, los cambios, las nuevas competencias, la elasticidad, la variabilidad, la demanda y obviamente la ciencia y la tecnología. En este paso 2, pues, lo que hemos realizado es, a partir de una definición, una lluvia de ideas, donde nosotros podamos identificar cuáles serían las categorías fundamentales de mayor relevancia que deberíamos tomar en cuenta a la hora de realizar un proceso de identificar necesidades formativas de una población. En el segundo paso, después de categorizar, nosotros vamos a realizar el tercero. ¿En qué consiste? Obviamente en traducir estas categorías en preguntas. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a formular una pregunta por cada categoría. Por ejemplo,
yo podría, en base a la primera categoría, formular la siguiente pregunta, ¿no? Las necesidades formativas identificadas han contemplado el empleo y su incremento en la población investigada, porque definitivamente no deberíamos estar identificando competencias o necesidades formativas en una población, por ejemplo, adulta en educación superior, al margen del empleo. Entonces, la primera pregunta que yo tendría que hacerme es, ¿esa identificación de necesidades formativas considera que al adquirirse sean relevantes para el incremento del empleo en la población? Ahí tienen ustedes un modelo. De la misma manera, yo puedo seguir con las otras categorías y formular preguntas. Por ejemplo, en esta categoría de las competencias, yo podría formular una pregunta como la siguiente. Las competencias identificadas dentro de la población en el territorio han sido obtenidas siguiendo una metodología válida y confiable. Solo si nosotros le aplicamos esa pregunta a los currículos que tienen la mayoría de universidades en el tercer mundo, no aprobarían ese indicador, porque los planes de estudio están por asignaturas y no se han identificado las competencias que realmente requiere ese segmento, el segmento poblacional de profesionales que van a intervenir en el campo del trabajo, la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, las preguntas son muy importantes. Entonces, recordamos el paso número 1, identificar las necesidades formativas y definirlas, ¿no? Obtener una desagregación de los grandes procesos. Si mi primer gran proceso es identificar las necesidades formativas, yo debo realizar una definición lo más técnica posible. Luego, desagregar y obtener un conjunto de categorías. Luego, transformar estas categorías en preguntas. Y finalmente, debo de realizar, ahora sí, la producción de mis estándares o mis indicadores, transformando las preguntas como mínimo en afirmaciones. Por ejemplo, si aquí la pregunta sobre la categoría empleo era si las necesidades formativas identificadas son relevantes para generar un alto impacto en los niveles de empleo, yo podría transformar la pregunta en una afirmación y decir, las necesidades formativas identificadas en la población tienen un alto impacto en los niveles de empleo. De esa manera transformo la pregunta en afirmación. Y lo que hago luego es obviamente darle a la afirmación un nivel de logro. 0, 1, 2, 3, por ejemplo. 0 si no lo realiza levemente, lo realiza, podríamos decir, de alguna manera mayor que la leve, y 3 lo realiza, por ejemplo, óptimamente, de manera demostrable, mesurable, confiable y válida. Si la pregunta aquí era, por ejemplo, en la categoría competencias, si la pregunta era si las competencias identificadas en la población dentro del territorio han sido obtenidas siguiendo una metodología válida y confiable, yo lo puedo transformar en una afirmación. Por ejemplo, las necesidades formativas identificadas en competencias han sido obtenidas, obviamente, las competencias identificadas han sido obtenidas siguiendo una metodología altamente confiable, válida y técnica. Como ustedes pueden ver, transformamos las preguntas en afirmaciones. Ahí tenemos una manera bastante sencilla de redactar indicadores. La otra manera sería obviamente colocar verbo, contenido y condición, transformar esa afirmación en una estructura gramatical con verbo, contenido y condición. ¿Ya? La otra manera es colocar las afirmaciones como lo estamos haciendo en este momento. Ese es el protocolo técnico entonces que nosotros seguimos, fíjense ustedes, desde la descomposición de macroprocesos a la hora que vamos a evaluar la calidad o desarrollar un sistema de gestión de la calidad, hasta
llegar a los indicadores. Una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos siempre es, cuando vamos a contratar una agencia o cuando vamos a desarrollar una agencia acreditadora, es ¿de dónde salieron los indicadores? Entonces, si yo voy a contratar una agencia acreditadora internacional, yo tengo que preguntarle, ¿de dónde salieron estos indicadores que ustedes van a aplicar? Obviamente, si yo voy a producir los indicadores, también debo de tener un protocolo técnico que a mí me permita que estos indicadores procedan de preguntas, las preguntas de categorías estratégicas y las categorías estratégicas del análisis de las definiciones de la subdivisión de macroprocesos en el rubro de la industria que voy a trabajar o del campo de los servicios en el que yo intervengo. Este es el protocolo técnico bastante sencillo que hemos diseñado para ustedes, que nos permiten establecer los indicadores siguiendo un protocolo técnico que garantice un alineamiento de alto grado de validez y confiabilidad entre nuestros estándares o especificaciones técnicas y el proceso que hemos seguido para poderlos obtener. Ahora sí, podríamos decir que tenemos A. Esto es A. Estas son nuestras especificaciones técnicas. Y ahora sí yo podría desarrollar los instrumentos para poder evaluar a B, es decir, a mis productos, a mis resultados o a mis servicios. Vamos entonces a profundizar los pasos hacia adelante. Una vez que yo tengo mis estándares y por supuesto he seguido el proceso desde la definición hasta la generación de mis estándares o indicadores, yo he seguido un protocolo técnico para que mis estándares estén alineados con la definición, alineados con mis preguntas, con mis categorías y con la desagregación de mis macroprocesos en la cadena de valor. Una vez que yo tengo estos estándares, lo que debo realizar es lo siguiente. Utilizo ahora mis estándares y los transformo en instrumentos. Entonces, si yo tengo el estándar 1 y el estándar 1 dice, por ejemplo, las competencias han sido identificadas utilizando metodologías altamente válidas y confiables. Si este es uno de mis indicadores, por ejemplo, ahora yo debo de otorgarle niveles de logro. 3, 2, 1, 0. Puedo decir 3, si lo realiza óptimamente, no requiere mejoramiento. Puedo poner 2, requiere mejoramiento leve. 1, requiere mejoramiento considerable. 0, no lo realiza. De tal manera que juntando yo todos mis indicadores, hago una lista que se va a transformar en una lista de cotejo, en un checklist, en una encuesta, en una entrevista. En este caso sería una encuesta o una entrevista de preferencia llenada por el entrevistador también. Y este instrumento lo voy a aplicar ¿a quiénes? Cuantitativamente a la documentación que tenga la universidad y al personal estratégico que realiza este proceso. En este caso, el proceso, recuerden, es la identificación de necesidades formativas. Entonces, yo en este instrumento voy a poner pues mi proceso que estoy evaluando, que vendría a ser el estándar o el ámbito, y los indicadores a través de afirmaciones, los cuales voy a aplicar a la documentación que tiene la universidad. Yo voy a indagar, pedir el diseño curricular que tiene la universidad de una determinada carrera para poder indagar de dónde me están sacando esas competencias y si el documento obviamente me está cumpliendo con el indicador. Y de la misma manera voy a preguntar a
los responsables de la carrera, el decano, el coordinador de la carrera, cómo están identificando obviamente las competencias de la carrera profesional. De esa manera, yo puedo aplicar mis instrumentos a estas dos fuentes relevantes y estratégicas, y luego lo que voy a hacer es una interpretación. Al aplicar el uno, obviamente, yo puedo hacer un gráfico de la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y etcétera, y entonces en función del puntaje 0, 1, 2 o 3, establecer mi gráfica que me permita, obviamente, luego formular una interpretación de la data con fines de mejora de los procesos que realiza la institución educativa. Entonces, ese es el protocolo técnico, mis queridos amigos y amigas, que seguimos para la producción de estándares. La actividad que ustedes van a realizar, el proyecto de aprendizaje que van a realizar a continuación, será entonces aplicar todo el proceso técnico a una de las carreras profesionales que ustedes elijan en alguna de las universidades a las que ustedes tengan acceso. Entonces, van a seguir el proceso técnico, el protocolo técnico. Ya tienen ustedes 4 grandes etapas en la ISO. Eligen una de esas etapas en la ISO. Ya han producido ustedes sus estándares, han definido, han generado sus categorías, sus preguntas, han transformado las preguntas en afirmaciones. Ahora de lo que se trata es unir todas las afirmaciones en un instrumento con niveles de logro, aplicar el instrumento a su fuente y presentar un reporte con la estadística de todos sus indicadores en un solo gráfico y una interpretación con recomendaciones de mejora para esta institución educativa. Les deseamos muchísimo éxito en su proyecto de aprendizaje. No se olviden de revisar su guía y material complementario, y los esperamos muy pronto con sus trabajos y, por supuesto, en el siguiente módulo de su formación profesional. Muchas gracias.